no es redondo, es ovalado. ¿Cuánto mide este agujero magno? En promedio, 35 milímetros, antero-posteriormente y transversalmente 30 milímetros. ¿Pero será cierto? ¿De qué? Rubier no dice eso. Rubier dice, ¿no? Entonces, lo que dice su compañera tiene sentido, ¿no ven? No creo que de todo mida igual, ¿no? Entonces, en el anfiteatro, ¿ustedes qué van a hacer? Prestar su hospitales, ir con su relita ahí y medir. Y lo que nos quiere decir es en promedio. O sea, que hubiera medido 100 agujeros magnos, de algunos medía 36, de otros 34, de otros 33, de otros 37. Ha sumado, ha dividido y ha sacado el promedio, ¿no? Entonces, en promedio es 35 ante el posterior y 30 transversal. Nos dice, trazamos una línea en la porción más anterior del agujero magno. Aquí. Y trazamos otra línea en la porción más posterior. Y listo. Se dividió el occipital en 1, 2, 3 y 4 porciones. Pero ¿cuál ha sido mi punto de referencia? El agujero magno. El agujero magno. Entonces, a esta porción le llamo porción basilar. A estas dos porciones les llamo porciones laterales, porque están lateral al agujero magno. Y a esta porción le llamo escama o porción escamosa. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el occipital? Bueno, 3 o 4, ¿no ves? No, permítame un día. Dígame, doctor. ¿Podría mandarles un recordatorio a los estudiantes de su aula sobre esta modificación de las aulas internas? Ya, sí, solo para el día lunes porciones laterales y unas escamas, ¿no? O porción escamas. Muy bien. ¿Por cuál comenzamos? Por la basilar. La basilar va a tener ¿cuántos bordes? 1, 2, 3 y 4. La porción basilar tiene 4 bordes. Borde anterior, borde posterior y 2 bordes laterales. Y va a tener 2 caras. Esta va a ser la cara exocraneal y esta va a ser la cara endocraneal. Entonces, ¿cuántas partes vamos a estudiar en la porción basilar? 6. 4 bordes y 2 caras. Vamos a comenzar por la cara exocraneal. ¿Qué nos dice sobre la cara exocraneal? ¿Por dónde comenzamos siempre? Por la línea. Nos dice va a haber un tubérculo. Llamado tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo. ¿Y para qué sirve este tubérculo faríngeo? Vamos a buscar aquí algo. Músculos de la faringe. Aquí está. Este está más bonito. Estos son los músculos de la faringe. Y si nosotros comemos algo, ¿por dónde pasa? Por la faringe. Entonces, todo este tubo es el que se abre y se cierra para mover los alimentos, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante. Son 2 músculos y se están uniendo en esta línea, ¿verdad? Al medio, como un tendoncito. Así, se entrecruzan. A esta línea, donde se unen fibras musculares, se les llama rafe. Y fíjense dónde se está insertando ese rafe. ¿Qué hueso es este?
el occipital, justo en el tubérculo, porque si no todos esos músculos al contraerse se caen. Entonces, ¿para qué sirve el tubérculo faríngeo? Para la inserción del rafe faríngeo. ¿Y qué es un rafe? Donde convergen las fibras de cualquier músculo. ¿No ve? Hay varios rafes, hay rafes perineales, en anatomos van a ver muchos rafes. Pero aquí vamos a ver el rafe faríngeo que se inserta en el tubérculo faríngeo. Esta es nuestra primera estructura. Ahora, anteriormente va a haber una fosa grande. La fosita navicular. Vemos la fosita navicular. Pero nos dice que dentro de esta fosa navicular hay otra fosita más chiquita. La fosita faríngea. La fosita faríngea. Cuando veamos músculos de la cabeza y músculos de la faringe, vamos a ver para qué sirven esos, ¿no? Pero ya tenemos tres estructuras. ¿Cuáles? Tubérculo faríngeo, fosa navicular que es grande, fosita faríngea que es pequeña y está dentro de la fosa navicular. Dentro de la fosa navicular. Muy bien. Ahora nos dice que va a haber crestas. Este es el tubérculo faríngeo. Y dice que va a haber una cresta. Una cresta que va a nacer del tubérculo faríngeo y va a ir lateralmente a los lados. ¿Cómo se llama esta cresta? Cresta muscular. Y esta cresta es rugosa. ¿Para qué servirá? Inserción de un músculo. Entonces, vamos a buscar aquí un músculo. Este músculo se llama músculo recto anterior de la cabeza. Eso, ¿no? Aquí está. Este es el músculo recto anterior de la cabeza. ¿Y cómo ven dónde se está insertando? En la porción basilar del occipital. Para ser más específicos, ¿dónde? En la cresta muscular. Nos va a ayudar a mover la cabeza, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿para qué sirve esta cresta muscular? Inserción del músculo recto anterior de la cabeza. Pero nos dice que anteriormente a esta cresta va a haber otra. La cresta sinostósica. La cresta sinostósica. ¿Qué significaba sinostósico? Vimos en el estenoides, ¿verdad? La cresta sinostósica. Tenía, no era una crestita. Era el vestigio, como la cicatriz, porque en el periodo embrionario eran dos esfenoides. Y se unieron y quedó esa crestita, ¿no? Del hueso basipresfenoidal y el hueso basiposesfenoide o esfenoidal. Lo mismo pasa aquí. En el periodo embrionario dice que el occipital era dos huesos. Una porción de adelante, llamada óptica, y una porción de atrás, o llamada basal o basilar. Y estas dos en el periodo embrionario se unieron y quedó esta aquí. Bueno, no es muy importante, no creo que entre al examen, pero ¿qué va a entrar al examen sí o sí? Tubérculo faríngeo y cresta muscular. Ya saben. Con eso hemos terminado la cara exocraneal, ¿no? De la porción basilar. Repetimos, ¿qué estructuras encontrábamos? Tubérculo faríngeo. Anteriormente, la fosita navicular y dentro de esta, la fosita faríngea. Lateral al tubérculo, unas crestas musculares que son posteriores y una cresta sinostósica que es anterior. Con eso hemos terminado la cara exocraneal de la porción basilar. Ahora vamos a ver la cara endocraneal. La cara endocraneal solo tiene una estructura.
declive, ¿verdad? Del clivus del occipital. ¿Qué significa clivus? Declive. A ver, aquí está. Este es el clivus. No sé si alguna vez de niños jugaron en los parques. Esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Resbalín, resbaladilla. En portugués, ¿cómo se llama? Entonces, nos dice el clivus se parece a esto. ¿Qué forma tendrá? Nos dice que es alto o grueso por delante y bajo por detrás. Anteriormente es alto, posteriormente es bajo. Y por eso le da esa forma de resbaladín o en declive. Por eso se llama clivus, porque está en declive, ¿verdad? ¿Y con quién se va a relacionar? ¿Con quién se va a relacionar? Pues vamos a ver aquí esta estructura. Aquí está. Cuando lleguemos al neuroanato, vamos a ver qué es el cerebro, ¿qué será esto? La médula espinal. Pero hay tres estructuras llamadas tronco encefálico. ¿Cómo se llama esto? Bulbo. Este es el puente. Y este es el agujero magno está aquí. Y el clivus está aquí. ¿Con qué se está relacionando? Con el bulbo, ¿verdad? Con el bulbo. Entonces, el bulbo, Rubier le dice médula oblonga o médula oblongada. Entonces nos dice eso. El agujero magno y el clivus del occipital se van a relacionar ¿con quién? Con el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Con eso hemos terminado la cara endocranial. ¿Qué nos falta ver ahora? Los bordes. El borde anterior, facilito. El borde anterior está unido ¿a quién? Al esfenol. El borde posterior, ¿qué está formando? El agujero magno, la porción anterior del agujero magno. Pero los bordes laterales, ese sí nos trae mucho problema. Tiene dos surcos. ¿Para quién? Pues vamos a volver a ver nuestra imagen de los senos venosos del cráneo. Aquí está. Para este seno. Aquí está la porción basilar. Y los bordes laterales tienen este surco. ¿Para qué seno es? Para el seno petroso inferior. El temporal era para el seno petroso superior, pero el occipital tiene para el seno petroso inferior, ¿no? Si alguien está en práctica conmigo, a mí me encanta preguntar eso en la práctica, ¿no? El seno petroso o el surco para el seno petroso inferior. Se nota, ¿no? Ahí está bien bonito eso. Entonces, repetimos. La porción basilar del occipital tiene 4 bordes. Borde anterior se articula con el esfenol. Y si quieren ser más específicos, con la cara posterior del cuerpo del esfenol. Borde posterior. Forma la porción anterior del agujero magno. Bordes laterales están excavados a manera de surco para el seno petroso inferior. Por eso se llama surco del seno petroso inferior. ¿Quedó claro? ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿no?
Ahora, ¿qué nos toca ver? Las porciones laterales. Estas serán, ¿no? Las porciones laterales. Una y dos. Las porciones laterales. ¿Qué veo en las porciones laterales? Primero voy a ver la cara exocraneal. La cara exocraneal va a presentar esto. Se llama cóndilo del occipital. Cóndilo del occipital. ¿Y para qué sirve? Hay una vértebra llamada atlas. Si se fijan bien, esta vértebra tiene una carilla cóncava y el cóndilo del occipital es convexo. Entonces, ¿para qué sirve este cóndilo? Para articularse. Aquí está. El cóndilo del occipital se va a articular con la carilla articular superior del atlas, formando la articulación atlánto-occipital. Y es lo que nos permite el movimiento de adelante y hacia atrás de la cabeza, o sea, flexión y extensión. El cóndilo del occipital, a ambos lados. Pero ¿qué característica tiene este cóndilo? Me dice que es más delgadito adelante, más grueso atrás. Pero al medio tiene como una cinturita, ¿no? Una parte más delgadita, escotada. Esa es la característica del cóndilo del occipital. Es más delgadito adelante, más grueso atrás y un poquito delgadito. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuál sería el cóndilo aquí? Esto, ¿no? Ese es el cóndilo del occipital. ¿No? Nos dice, este cóndilo del occipital va a tener dos fosas. Una adelante y otra atrás. Dos fosas. ¿Cómo se llaman estas fosas? La de adelante se llama fosa condyle anterior o fosa condyle anterior y la de atrás solo fosa condyle. En la práctica se les puede aceptar que pongan fosa condyle posterior, pero en la teoría es el libro, ¿no? Entonces la de adelante se llama fosa condyle anterior y la de atrás fosa condyle. Pero nos da algo interesante también. Nos dice, esta fosa condyle anterior tiene un conducto. ¿Sí? Un conducto. ¿Y para qué sirve ese conducto? Cuando lleguemos a pares craneales, vamos a ver otro nervio. El nervio hipogloso. Aquí está, ¿no? Este es el nervio hipogloso. ¿Por qué se llama hipogloso? Porque está yendo debajo de la lengua. Hipogloso. ¿Y por dónde va a salir este nervio? Por este conducto. De ahí tiene su nombre. Conducto del hipogloso o conducto del nervio hipogloso. Entonces, si yo veo esto, tengo el cóndilo del occipital. Anteriormente hay una fosa llamada fosita condylea anterior. Esa fosita condylea anterior tiene un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto del nervio hipogloso. Esto también en práctica es pregunta clásica, ¿no? Se pone una hojita ahí. ¿Y qué es eso? Nuestro profe nos dice que sale como agujero condylio anterior. También puede ser cualquier nombre de eso, ¿no? Pero en el libro está como conducto del hipogloso, ¿verdad? Sí, sí. Me están siguiendo con el libro, ¿no es? Sí. Dice conducto del hipogloso, ¿no? Obviamente es el agujero condilo anterior, pero el conducto es el conducto del hipogloso. ¿Y qué pasa por esta fosa condylea? No está perforada, pero a veces cuando está perforada pasan unas venitas llamadas venas. Pero con eso terminamos ya la cara exocranial, ¿verdad? No.
Nos dice que lateralmente hay una superficie rugosa. Todo esto es rugoso. Todo es rugoso. ¿Y va a servir para qué? Músculo, ¿no ven? Va a haber otro músculo. El músculo recto lateral de la cabeza. Aquí está, otra vez, ¿no? Ahí está, aquí es bonito, ¿no? Bien bonito. Este es el occipital. ¿Recuerdan cómo se llamaba este músculo? Recto anterior de la cabeza y donde se insertaba en la cresta muscular de la porción maxilar. Pero ahora nos dice esta otra. El músculo recto lateral que se está insertando en la porción lateral del occipital. Justo aquí. El músculo recto lateral de la cabeza. ¿Se entendió? Sí, ¿no es? Listo. Ahora, ¿qué cara vamos a ver? La cara endocraneal. Muy bien, la cara endocraneal. ¿Dónde está? Aquí está. Y justo aquí nos muestra, ¿no? El conducto del hipogloso. Ahora, aquí hay un tubérculo, donde es una porción elevada, a ambos lados, ¿no? Es el tubérculo yugular. El tubérculo yugular. En un ratito vamos a ver que aquí se forma un agujero, el agujero yugular. Y por este tubérculo yugular van a pasar algunos nervios. El accesorio varínico, que ahorita los vamos a ver. Por ahora nos quedamos con tubérculo yugular. ¿Qué también puedo ver? El orificio del conducto del hipogloso. Entonces esas son las dos estructuras de mi cara endocraneal. A ver, no tengo más. En la cara exocraneal que había cóndilo, fosita condila anterior, fosa condila posterior y la superficie rugosa para el músculo recto lateral de la cabeza. En la endocraneal, solo dos, tubérculo yugular y el conducto del hipogloso. Ahora los bordes. ¿Cuántos bordes tendrá? 4 también, ¿no ves? 1, 2, 3 y 4. Su extremo anterior se une a la porción vacía. Su extremo posterior a la escama. Pero estos dos son los bordes más importantes. El borde medial, ¿qué me está ayudando a formar? El agujero, ¿no? La porción lateral del agujero. Y este borde es el importante. El borde lateral. ¿Qué tiene el borde lateral? Lo primero, esta apófisis. La apófisis yugular, que tiene forma de pirámide, ¿no? Si recuerdan la primera clase, en el temporal había una superficie de forma triangular. Era la carilla yugular. Vamos a ver aquí. Aquí está, ¿no? Teníamos la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo y posteriormente la carilla yugular. ¿Qué forma tenía? Triangular. ¿Recuerdan para qué servía? Para articularse con el occipital. El occipital aquí va a tener la apófisis. ¿Qué apófisis? La apófisis yugular. ¿Para qué? Para articularse con la carilla yugular del temporal. Entonces, cuando Rubier nos muestra esto, nos dice, ahí está.
compañero es de la Cooperación Nacional de Apoyo para las Personas con Discapacidad Auditiva y está pidiendo una colaboración. ¿Cómo se llamaba esta apófisis? Apófisis yugular. ¿Para qué servía? Para articularse con la carilla yugular del temporal, ¿no? De la cara posterior inferior de la porción petrosa del temporal. Ahora, ¿qué es lo importante de este borde? ¿Recuerdan este agujero? Era el agujero rasgado. Antes llamaba agujero rasgado anterior. ¿Entre quiénes se formaba? Esfenoides y temporal, ¿verdad? Un borde del esfenoides y el otro borde del temporal. Entre los dos formaban este agujero. Lo mismo pasa aquí. Este es el agujero yugular. Antes se llamaba agujero rasgado posterior, pero ahora se llama agujero yugular. ¿Quiénes están formando este agujero yugular? El occipital y el temporal. El borde posterior de la porción temporal y el borde lateral de la porción lateral. Entonces, si yo veo esto, este borde, ¿qué me está ayudando a formar? El agujero yugular. El agujero yugular, ¿verdad? Eso es lo importante de este borde. Pero ahora, ¿qué pasa por este agujero yugular? ¿Qué pasa por este agujero yugular? Hay una vena bastante gruesa. La vena yugular interna. Aquí está. Este está mal. ¿Qué es esto? Todos los senos que hemos visto, ¿no? El seno sagital superior, que vimos, el seno sigmoideo, el seno cavernoso, el seno petroso superior, el seno petroso inferior, todos los senos que hemos visto, ¿dónde se están uniendo todos los senos? En la vena yugular interna. Y está yendo hacia el cuello, ¿verdad? ¿Por dónde sale? El cráneo hacia el cuello. Por el agujero yugular. Por el agujero yugular. Entonces, si yo veo esta imagen, ¿qué va a pasar por aquí? La vena yugular. Está pasando por el agujero yugular. Pero no solo eso. Dice que están pasando 1, 2 y 3. 3 nervios más. ¿Cuáles son estos? El nervio accesorio, el vago y el glosofario, o también llamado 9, 10 y 11, ¿no? Accesorio, vago y glosofario. Y nos dice que hay una apófisis. Esta apófisis, ¿qué se llama? Apófisis intrayugular. Si yo dibujo esa apófisis aquí, sería esto. Y el temporal también en su borde posterior tiene otra apófisis intrayugular. ¿Y qué está haciendo? Me está dividiendo el agujero yugular en dos porciones, una porción posterior y una porción anterior. ¿Qué está pasando por la porción posterior? La vena yugular. Por la porción anterior, ¿qué nervio? Accesorio, vago y glosofario. Incluso nos dice que hay un pequeño tabique aquí que divide la porción anterior en otras dos porciones anteriores y posteriores, porque la anterior está pasando en el glosofario, pero no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es esto, ¿no? Esto es lo importante. ¿Qué pasa por el agujero yugular? Posteriormente la vena yugular interna. ¿Verdad que va a ser pregunta de examen? No es tan fácil. ¿Qué pasa por el agujero yugular? La vena yugular. No.
¿Cuál va a ser la pregunta de examen? ¿Qué nervios pasan por el agujero yugular? Y repetimos, ¿cuáles son? Accesorio, vago y glosofaríngeo. Si les ponen el nervio hipogloso pasa por el agujero yugular. Falso, ¿no? El hipogloso pasa por el conducto del hipogloso. Pero ¿será que pasa alguna estructura, ¿no? ¿Cómo se llamaba este surco? Aquí había uno en el borde superior. ¿Cómo se llamaba este surco? Surco del seno petroso superior. Y en el occipital el surco del seno petroso inferior. Y ese seno petroso inferior viene por aquí y centro. Entonces, ¿quién más pasa? El seno petroso inferior. Y van a pasar dos arterias más. ¿Cuáles son estas dos arterias? La rama meningia de la faringia ascendente y la meningia posterior de la arteria occipital. Entonces, otras dos arterias. No creo que preguntemos eso. Por si acaso lo van a leer, pero lo que siempre entra es vena yugular interna y accesorio, vago y glosofaríngeo. Pero ya saben que hay una venita, el seno petroso inferior y dos ramas, ¿no? La meningia de la faringe ascendente y la meningia posterior de la arteria occipital. Entonces, ¿quedó claro? Interesante, bonito, útil. No es útil, pero tiene que saber. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Apófisis yugular, apófisis intrayugular. Y les dije que aquí vamos a ver esto. El tubérculo yugular que estaba surcado por tres nervios. ¿Cuáles? Accesorio, vago y glosofaríngeo, para que lleguen al agujero yugular. ¿Qué hacía la apófisis intrayugular? Dividía al agujero yugular en dos, una porción posterior por donde pasa la vena y una porción anterior por donde pasan los nervios, ¿no? Ahora, vamos a volver a nuestra imagen. Senos venosos del cráneo. Aquí está. Bien, este seno. ¿Qué forma tiene? Forma de una S, ¿verdad? ¿Saben cómo se dice A en griego? La letra A, alfa. La letra B, beta. La letra G, gamma. La letra D, delta. La letra E, epsilon. La letra S, sigma. Y oide significa que tiene forma. Entonces vieron este seno en forma de S y le pusieron nombre signo sigmoide, ¿no? Y este seno es bastante grueso. Entonces, ¿qué necesita? Un surco. Aquí. Y este es el surco del seno sigmoide. ¿En dónde vimos el surco del seno sigmoide? En el temporal, ¿recuerdan? En la porción mastoidea, en la cara endocranial. Pero ¿hasta dónde está llegando? Hasta el occipital. Entonces el temporal y el occipital se unen para formar el surco del seno sigmoide. No es el mismo que va a seguir con los dos. Porque a veces preguntan cómo puede estar ese surco en dos huesos. Porque se continúa. Pero es un seno venoso. Entonces repetimos, ¿qué hemos visto en el borde lateral? La apófisis yugular, que sirve para articularse con la carilla yugular del temporal, ¿no? Hemos visto que este borde ayudaba a formar el agujero yugular por donde pasa la vena yugular interna, tres nervios, accesorio, vago, glosofaríngeo, un seno más, el seno petroso inferior, dos arterias, la rama meningia de la faringe ascendente y la meningia posterior del occipital. Y tenía una apófisis que me ayudaba a dividir ese agujero. La apófisis
seno sigmoide. Y con eso hemos terminado las porciones laterales, ¿no? Y las porciones laterales. Ahora, ¿qué voy a ver? La escama, ¿verdad? La escama. La escama igualmente va a tener dos caras, una endocraneal y una exocraneal. Vamos a ver primero la endocraneal. La endocraneal va a tener surco. 1, 2 y 3. Estos surcos son para venas, que son senos. Este surco, ¿para quién será? Para el seno sagital superior. Les dije que llegaba del frontal hasta el occipital. Estos surcos para el seno transverso. Para el seno transverso. Y nos dice que justo en la mitad va a haber una protuberancia, llamada protuberancia occipital interna. Y hacia la parte inferior de esta protuberancia va a haber una cresta, la cresta occipital interna. Esta cresta se va a dividir en dos labios. ¿Y con quién se están continuando estos labios? Con el labio anterior. Pero justo al medio de estos labios hay una fosita triangular, la fosita mediana. Estos son los detalles más importantes. Surcos, ¿para quiénes? Seno sagital superior, seno transverso. Eminencias, ¿cuáles? La protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna. ¿Qué le pasaba a la cresta occipital interna? Se dividía en dos labios que se continúan con el agujero magno. Y al medio se forma una fosita. La fosita mediana. Entonces, si se dan cuenta, se ha formado 4 fosas, ¿no? Hay 4 fosas. Si yo veo esta imagen, ¿qué órgano es este? El cerebro. ¿Y qué órgano es este? El cerebelo. Nos dice que se han formado 4 fosas. Las fosas de arriba son las fosas cerebrales. Y las de abajo son las fosas cerebelosas. Entonces hay 2 fosas. Cerebrales las de arriba, cerebelosas las de abajo. Y con eso hemos terminado la cara endocraneal. Ahora, la cara exocraneal. La cara exocraneal va a tener, igualito que el endocraneal, una protuberancia. La protuberancia occipital externa. Y una cresta. La cresta occipital externa. Lateralmente a la protuberancia va a haber 2 líneas. Las líneas nucales superiores. Y lateralmente a la cresta, 2 líneas. Las líneas nucales inferiores. Tanto las líneas como el espacio entre estas líneas es rugoso. ¿Qué quiere decir eso? Sirve para inserción de músculos. Vamos a ver qué músculos se insertarán aquí. Y esta imagen de su libro está muy bonita, ¿no es? Muy hermosa. ¿Qué será esto? Protuberancia occipital externa. Cresta occipital externa. Línea nucal superior. Línea nucal inferior. ¿No? Comenzamos por la línea nucal inferior. Nos dice que se divide en 2 segmentos. Un segmento medial y un segmento lateral. En el segmento medial se va a insertar un músculo. ¿Qué músculo? El recto posterior menor. Y en el segmento lateral, el recto posterior mayor. ¿Qué se va a insertar en la línea nucal superior? Los músculos, o los 2 trapecios, ¿no? A cada lado. ¿Y qué se va a insertar entre las líneas? Entre las líneas. El oblicuo superior de la cabeza y el músculo semiespinoso de la cabeza. Semiespinoso.
No sé si se acuerdan de esto. ¿Qué músculos se insertaban en la porción mastoidea? O, E. Occipito frontal, esternocleido, mastoideo y esplenio. Si yo tengo esta imagen, ¿dónde estarían esos tres músculos? A ver, el agujero mastoideo aquí. Agujero mastoideo igual, pues aquí. A ver. 1, 2, 3. Si yo dibujo aquí, estaría aquí. 1, 2 y 3, ¿verdad? O más atrás. Por aquí, ¿no? 1, 2 y 3. ¿A dónde está llegando? Al occipital. ¿Será cierto? Sí, son los mismos. Occipito frontal, esternocleido mastoideo y esplenio. Ya lo hemos visto, por aquí estaría el temporal y serían los tres los mismos, ¿no? Entonces ya hemos visto eso, ¿eh? Línea nucal inferior, recto posterior menor, recto posterior mayor. Línea nucal superior, trapecio. Entre las dos líneas, oblicuo superior de la cabeza, semiespinoso de la cabeza. Lateralmente, la continuación del temporal, occipito frontal, esternocleido mastoideo y esplenio. Y listo, con eso estarían todos los músculos que se insertan en la porción o en la cara exocraniana. ¿Verdad? En la cara exocraniana. Ahora, los bordes, ¿no? Los bordes. Los dos bordes superiores. ¿Con quién se están articulando? Con el parietal. Y los dos bordes inferiores. Con el temporal. Y con eso hemos terminado todo lo que es occipital. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, hoy día vamos a quedar. ¿Cuándo va a ser su microparcial? ¿Qué día comienzan sus exámenes? ¿Cuándo? ¿El 17 comienzan? ¿Alguien tiene la fecha exacta?